Con nosotros, estamos ya en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Aprovechamos para saludar a todas las personas que a diario sintonizan este espacio a través de la red social Facebook y también a quienes están con nosotros a través del canal 181 del sistema Sky. Como les adelantábamos, vamos a hablar de temas legislativos y de temas de coyuntura nacional también, pero como siempre les hemos preparado un panorama previo. El presupuesto general de la Nación 2017 se ha convertido en un punto de choque entre políticos. El presupuesto fue presentado el 30 de septiembre por el ministro de Hacienda. El plan de gasto llegó al seno legislativo en un momento en que todo el foco de atención estaba centrado en los problemas fiscales que ha enfrentado El Salvador en este 2016. Para el gobierno, es clave que el presupuesto se apruebe antes de que finalice 2016, porque de lo contrario, aseguran, habría problemas para desarrollar planes de inversión. El presidente hizo un llamado a los políticos. Y esta es una solicitud que quiero hacer a todos los partidos políticos, a todos los partidos integrantes de la Asamblea Legislativa, que es urgente que se apruebe el presupuesto. Sin el presupuesto, el próximo año vamos a tener dificultades. Y ahora le corresponde a la Asamblea Legislativa aprobar el presupuesto que el gobierno le ha presentado desde el mes de septiembre. ¿Qué pasaría si no se aprueba ese presupuesto? Hay alrededor de 900 millones de dólares. 900 millones de dólares que son necesarios para la inversión. Para los partidos de oposición, sin embargo, la aprobación del presupuesto está cuesta arriba, pues consideran que hay situaciones en los proyectos de gastos que no cuadran. Hay que poner en orden las finanzas públicas, o sea, hay que ordenar la casa. Y para eso tenemos que primero hacer es como poner un enfermo que tiene una gran hemorragia. Hay que cumplir leyes, hay que cumplir la ley del escalafón de salud, la ley de veteranos, las pensiones del IDFA. No está lo de las pensiones, los 221 millones de pensiones, presupuesto extraordinario del tribunal. En fin, hay que arreglar ese presupuesto. Uno de los cuestionamientos que se hace al presupuesto es que no refleja los ingresos y los gastos que el Estado salvadoreño tendrá en 2017, punto en el que también concuerda la Asociación Nacional de la Empresa Privada. El Ejecutivo, a través de diferentes funcionarios, ha dicho lo contraproducente que sería retrasar el proceso de aprobación del presupuesto. No podríamos hacer las inversiones en seguridad pública, hay un 10% aproximadamente va para inversiones en seguridad pública. No se podrían hacer las ampliaciones del aeropuerto que están en el presupuesto, las otras autónomas también llevan un presupuesto. El programa de inversión que nosotros llevamos es el equivalente al 3.5% del PIB. Eso significa un impacto muy negativo en la generación de empleo. La última sesión plenaria de 2016 será esta semana y la pregunta que por ahora no tiene respuesta es si se logrará la aprobación del presupuesto 2017. La misma pregunta surge para la ratificación de un crédito por 100 millones de dólares para seguridad que sería clave para equipar a la Policía Nacional Civil. Pero hay otros temas que siguen en la agenda y que permanecerán vigentes en 2017 en el área económica. El incremento del salario mínimo, que el gobierno considera un triunfo en la reivindicación de los derechos laborales y que la empresa privada cuestiona. Es un tema que está politizado. Ese es un tema económico que se debería estar definiendo de acuerdo a fórmulas económicas. Pero desafortunadamente el gobierno ha politizado este tema tratando de sembrar el odio y la división de clases. Y según datos del Seguro Social, de los casi 200.000 empleos de la industria, solo 4.221 ganan salario mínimo. O sea que el impacto en la industria de aumentar el salario mínimo no es tan significativo como lo es para sectores de pequeña y mediana empresa, donde les va a ser más difícil hacerle frente. Además, se hablará de las acciones para combatir la evasión y la elusión de impuestos. Esta mañana vamos a hacer un repaso de temas de coyuntura nacional y lo que se puede esperar para el año entrante. Iniciamos la entrevista en este 20 de diciembre. Bueno, y le vamos a dar la bienvenida a los estudios de Canal 12 a la jefe de fracción del partido FMLN, la diputada Norma Guevara. Diputada, un gusto saludarla. Gracias, Manuel. Mucho gusto de estar con ustedes aquí. Un saludo al pueblo salvadoreño en estos días muy agitados para llegar a la celebración de la Nochebuena. Diputada, hablemos del tema de presupuesto 2017. ¿Ha existido algún tipo de acercamiento entre el Partido Arena y el Partido FMLN con miras a hacer esta aprobación previo a finalizar el año 2016?
Mira, la reunión de la comisión siempre tiene la participación de Arena, y en las reuniones de la comisión fiscal, que es un mecanismo de diálogo que entiendo que Arena se comprometió a presentar unas propuestas para disminuir el presupuesto, el gasto. No hemos conocido ninguna propuesta en la comisión. Se comprometió a hacerlos en el seno de la Asamblea Legislativa. Estamos a la espera, porque realmente recortar el presupuesto a estas alturas es bastante cuesta arriba, porque viene disminuido en más o menos 17% del gasto corriente y viene transparentados determinados gastos que en el pasado no estaban, como las devoluciones del IVA y la devolución de la renta. Así que entendemos que haya dificultad para presentar esas propuestas de parte de Arena. Pero, ¿qué le dice usted a las personas que cuestionan el presupuesto 2017, el proyecto que fue presentado el 30 de septiembre por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres? Algunas personas dicen, bueno, es que hay una sobreestimación de ingresos y no se reflejan todos los gastos. Pero, ¿cuál es la visión que tiene el FMLN? La estimación de ingresos está hecha con base a la estimación del crecimiento de la economía y de los antecedentes de cobro. No hay sobreestimación. Corresponde perfectamente a lo que el Banco Central asegura crecerá la economía. Y en cuanto a gastos, yo creo que es importante señalar que uno de los renglones que aumenta en 64 millones es el pago de la deuda, de lo cual a los diputados de Arena no les gusta hablar, porque estamos hablando de que son 914 millones de este presupuesto de 4.957.800.000 $, 914 son para pago de la deuda, y el 77% de ese pago son deudas contraídas durante los gobiernos de Arena. O sea que ahí tiene usted un incremento de 64 millones en gasto que corresponden a deuda. De modo que cuando dice que los gastos vienen exagerados, estamos hablando. Por otra parte, la inmensa mayoría de instituciones tiene recorte con relación al año pasado. Cuestión que también ha sido criticada, pero no se comprende el discurso. Si cree que salud trae menos, como se dijo en otro canal por parte de una diputada de Arena, o que educación trae menos, dicen ellos, no es cierto, trae más que el año pasado, en ambos casos, pero piden más y al mismo tiempo critican que el plan de gasto está exagerado. Es un simple pretexto porque por 7 años Arena no ha votado por el presupuesto general de la Nación, y si hoy vota sería la excepción. Eso es lo que tenemos en la realidad. Buscar justificativos de parte de quienes respaldan Arena para hacer una gran, provocar una percepción que no corresponde a la verdad. Lo cierto es que este presupuesto de 4.957.800.000 $, trae inversiones importantes, no solo de las autónomas y los ministerios. La Corte Suprema ayer presentó su presupuesto y nos muestra cómo vienen inversiones en el área informática para asegurar de parte del órgano judicial lo que corresponde al plan extraordinario de seguridad. Por ejemplo, ampliar la capacidad de las audiencias virtuales para que los reos no tengan que ser custodiados y salir y tomen contacto y manden mensajes que son negativos, que tienen un impacto negativo. Eso significa que la Corte va a invertir en mecanismos tecnológicos que aseguren cumplir su papel. Centros penales también tiene el mismo deber porque son complementarios. Estas inversiones en materia de seguridad se verían afectadas, ya no decir todo lo que es infraestructura y otros proyectos de gran alcance en la inversión pública. Cuando hay insuficiente inversión privada, la inversión pública es uno de los elementos más importantes para dinamizar la economía.
y el gobierno lo tiene claro, lo tiene previsto, al mismo tiempo de que esto complementa el panorama positivo de inversiones con las que estamos terminando el año y las perspectivas positivas que hay para inversiones nuevas en el próximo año. Pero hablemos del presupuesto del órgano judicial. El FMLN presentó hace unos meses una iniciativa donde buscaba que se integrara a este presupuesto, que es el 6% por constitución, el 6% que le corresponde del presupuesto general de la Nación al órgano judicial. Ustedes buscaban que se incluyera el presupuesto de la Fiscalía General de la República. ¿Van a continuar con esa iniciativa impulsando para que se redistribuya el presupuesto de la Corte Suprema? Nuestro concepto es que un problema que no tiene solución ahora debe de buscársele un camino para solucionarlo más tarde. Y lo que hemos presentado es una reforma constitucional. En consecuencia, no tenemos la expectativa de que en este año o en el otro eso pueda ejecutarse, pero sí se debe adelantar la aprobación de la primera vez que requiere una reforma constitucional y que la legislatura del 2018-2021 pueda ratificarlo e incorporar a la Fiscalía principalmente dentro de este concepto del 6%. Nosotros lo vemos correcto porque no tenemos una visión solo del presente de ahorita, sino una proyección de país y aquello que no esté adecuado hay que irlo corrigiendo, y esta es una de las cuestiones. Es un presupuesto incremental en la medida en que la economía y las finanzas van aumentando a lo largo del tiempo. El órgano de justicia tendrá siempre el mismo porcentaje y podemos ver lo que ha ocurrido en estos años, desde el 94 para acá, que se puso en marcha este mecanismo del 6%, un logro de los acuerdos de paz. Hay una infraestructura judicial desarrollada ampliamente, cosa que no tienen el resto de órganos del Estado. Ahora estamos pidiendo un crédito para la policía de 100 millones y una parte es para flota vehicular, otra para tecnología y combatir el delito con herramientas científicas, y una parte importante, el 40%, es para instalaciones propias. La PNC gasta 5 millones anuales en alquileres de local, y ver el país en perspectiva supone hacer las inversiones para que en el futuro el país ahorre esos 5 millones y aumente su patrimonio, porque cada edificación que es del pueblo pues es parte de su patrimonio. ¿Y ustedes buscarían que todo el Ministerio Público quede integrado en el presupuesto de la Corte? No, porque hemos escuchado situaciones emergentes en la Procuraduría General diciendo, miren, y en la PDH. Necesitamos más presupuesto, dicen ellos. Creemos que si se cubriera al menos la Fiscalía, es ya un paso importante. Le queda al resto del presupuesto la cobertura de la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. O sea, descargar una de las partes más activas en la capacidad de probar el delito, que queden cubiertos en ese 6%, sería algo muy importante para nosotros. Si pedimos todo, creemos que posiblemente el resto de votos no los obtengamos. Estamos haciendo una estimación futurista, pero también al mismo tiempo realista, de las posibilidades. No es que tenga un exceso, tampoco demasiado, el órgano de justicia, puesto que vamos desarrollando. El Estado ha venido reconociendo derechos y creando mecanismos para el ejercicio pleno de los mismos, y eso supone que el órgano de justicia tiene que crear tribunales, por ejemplo, para combatir la violencia contra las mujeres, para asegurar el cuidado del medio ambiente, y en otros terrenos hemos venido desarrollando derechos que van complejizando el órgano de justicia. Entonces tampoco nuestra propuesta no llega a ser irracional, ¿verdad? Un dato interesante, este día es noticia que la Corte Suprema de Justicia va a reducir su presupuesto en 2,5 millones, pero ya cuando se lee todo el documento es un excedente que había de fondos en el presupuesto de la Corte para 2017. Tal vez si nos explique cómo lo abordan ustedes en la Comisión de Hacienda, este tema en específico de la Corte. La Corte Suprema de Justicia elabora su presupuesto, y su presupuesto fue 2.5 millones más que el 6%, que le corresponde como mínimo. La Constitución prevé que
el presidente no puede, el Consejo de Ministros ni el presidente pueden tocar el presupuesto de la Corte, aunque venga excedido del límite del 6%. Sí lo puede hacer la Asamblea en consulta. Por eso es que cada vez que se va a aprobar el presupuesto, se llama a la Corte Suprema para opinar y para pedirle que reajuste su presupuesto. Lo importante hoy es que, sabiendo la realidad fiscal del país, y cuando fueron invitados a la comisión, sabían para qué la comisión les pide, porque año con año siempre les ha pedido reducir el excedente del 6%. Y hoy, de propia cuenta, aspecto que nos alegra, nos llena de confianza en la Corte Plena, porque fue capaz de decir, la Asamblea nos pide ir a explicar y sin duda nos va a pedir reducir el incremento que llevamos. Y ellos de una vez llevaron ya reorganizado su presupuesto, hicieron el recorte en el rubro remuneraciones y lo dejaron en el límite constitucional, o sea que ya no tenemos que ir de nuevo a que lleven la consulta y que nos den la respuesta como tradicionalmente lo hemos hecho en el pasado. Así Norma, que le agradecemos ese gesto. ¿Cómo ven ustedes el panorama en este momento para el proceso de aprobación del presupuesto? Hemos escuchado argumentos del secretario técnico de la Presidencia, hemos escuchado al secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, hemos escuchado al presidente de la República haciéndole un llamado a la clase política y a las fuerzas representadas en la Asamblea Legislativa a que se apruebe el presupuesto 2017. Esta semana es clave porque es la última semana laboral del sector público. De hecho, para ustedes como diputados, esta tiene su última sesión plenaria de 2016. ¿Cómo ven la situación en este momento en el proceso de aprobación del presupuesto, considerando la situación emergente que dice el gobierno enfrenta y que los llamados que se han hecho desde diversos sectores pidiendo la aprobación de este presupuesto? Bueno, mira, para nosotros el tiempo no es el limitante, sino la voluntad. En el caso del FMLN estamos haciendo esfuerzos máximos para dialogar con cada uno de los grupos parlamentarios, aparte del debate que ayer finalizábamos con la Corte de Cuentas, ya pasaron las autónomas, las más importantes, más grandes de sus presupuestos, CEPA, CEL y ANDA, y hoy estamos todavía a la mañana, la presidenta de la comisión, la compañera Lorena Peña, ha pedido que en el receso del mediodía presentara una propuesta de reorganización presupuestaria. Entre otras cosas, esto implicaría reasignar estos 2.5 millones de la Corte y a lo mejor otras propuestas. ¿Y ya tienen a dónde los van a dirigir? Ese es el debate que está para hoy el mediodía. Y que la presidenta se comprometió a presentar una propuesta y por supuesto a preparar dictamen. Sea que lo aprobemos hoy, o sea que lo aprobemos el 30 de diciembre o el 28 de diciembre. Para nosotros no hay, cuando se trata de responder a las necesidades que el país tiene, no vamos a escatimar esfuerzo de tiempo de si hay vacación o no hay vacación. A mí me interesa que dejemos claro un punto, sí. Y es ¿qué aspectos consideran ustedes que se pueden recortar dentro del presupuesto y que no? Porque ya decía usted, Arena se comprometió a presentar algunas modificaciones que ellos consideran se pueden hacer al presupuesto, pero para el FMLN, ¿cuáles puntos se pueden movilizar en cuanto a fondos y cuáles no? Bueno, el punto para nosotros es el cúmulo de demandas. Hay demandas de colegios, de ONG, que brindan servicios complementarios a los que el Estado desarrolla, los servicios. Y tenemos una petición grande. Entonces, si queremos darles, aunque no sea todo lo que pidan, sino parte de lo que piden, tenemos que quitárselo a algo. La tradición ha sido que la fuente es Corte Suprema, a veces Corte de Cuentas, a veces Ministerio de Hacienda. Generalmente son los más sacrificados, aunque ha habido años en que medio ambiente o turismo también han sido sacrificados.
Como hoy vienen muy limitados los presupuestos, esta labor reorganizadora de la comisión es más difícil en este año. Sin embargo, siempre es necesario, porque los sectores tienen expectativa de ser parte de este presupuesto. Y yo esperaría que este día más o menos esa configuración de reorganización del presupuesto quede en claro y que hoy ojalá se reúna la voluntad política que comprenda que si quiere combatir la delincuencia con más eficiencia hay que apoyar la inversión en la Corte y en el Ministerio de Justicia. Que si quiere que haya más empleo y desarrollo económico, debe apoyarse el presupuesto porque contiene cerca de 600 millones sin el FODE, ya con el FODE son 900 millones y fracción, todo para inversión. Y por supuesto porque va el pago de la deuda, que es equivalente a lo que se haría en inversión en todo el Estado. Nosotros seguiremos apelando. Nuestros votos están listos, han estado y seguirán estando. Y apelamos a la buena voluntad de quienes tengan la posibilidad de hacer posible una respuesta al país. No es al gobierno, no es al FMLN, es al país, es a la gente que será empleado con las obras de desarrollo como las carreteras, puentes, espacios de turismo que vienen ahí. El Ministerio de Turismo trae el desarrollo mediante desembolso de obras en los departamentos de La Libertad y de Usulután. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Esta mañana, recuerda, estamos conversando con la diputada por el partido FMLN, Norma Guevara. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con la diputada Norma Guevara, es la jefe de fracción del partido FMLN en la Asamblea Legislativa. Estamos hablando de temas de mucha actualidad y que están dominando la agenda en ese órgano de Estado. Por ejemplo, el proceso de aprobación del presupuesto 2017. Y uno de los puntos que ha acaparado titulares en estos últimos días, diputada, ha sido la situación de las alcaldías, con la situación del FODES. Ellos dicen, estamos en una verdadera emergencia, de verdad que ya no podemos cumplir con nuestras obligaciones, hemos retrasado el pago de salarios, hemos tenido serios problemas para cumplir con todo el proceso administrativo que llevamos adelante las municipalidades, pero me gustaría que me diera su punto de vista sobre esta situación y sobre la amenaza de las alcaldías una vez más de salir a las calles. Dicen si el Ejecutivo no les entrega el FODES esta semana, lo que corresponde al FODES. Mire, el FODES no es para todo tipo de gastos. El FODES fue hecho en 1998 para invertir en el desarrollo de las comunidades en los 262 municipios del país. Esas tantas prisas por el pago, y además no se ejecuta mes a mes, sino que hay proyectos que a veces el mismo FODES de un año viene a servir para un proceso, una obra. No es cierto que vamos a contabilidad gubernamental a analizar cómo están reportando las inversiones los municipios. No es cierto que lo invierten. Hay una parte del FODES que empezó siendo del 20% y luego se reformó al 25%, que está autorizado para realizar gastos administrativos y no de todo tipo. El reglamento y la ley están estableciendo para qué. Y eventualmente vienen a pedir decretos para usarlo especialmente en pago de deudas por recolección de desechos sólidos. Yo invito a que recuperemos el espíritu del FODES. El FODES, bajo los gobiernos del FMLN, han aumentado en 123 millones. Este año el presupuesto contiene 351 millones. Cuando empezó el FODES era con 50 millones. O sea que estamos hablando de 7, 8 veces lo que fue en el inicio hace menos de 20 años. Entonces, el llamado es a que se invierta el FODES en lo que debe invertirse. Y quizás la Corte de Cuentas y el Ministerio de Hacienda tienen en esto una tarea importante de fiscalizar.
No puede ser el FODES simplemente garantía de otro tipo de deudas, porque hay alcaldías que están endeudadas y la administración municipal solo es 3 años. Entonces, cuando llega un alcalde nuevo, sea o no del mismo partido, solo tiene que usar el FODES para pagar deuda. Entonces, estos elementos es importante cambiarlos. Nosotros hemos estado y estamos en favor del desarrollo local y por eso hemos sido de los impulsores de la ley FODES. Y en los gobiernos del FMLN es que se aumentó en esta proporción que ha llegado a representar 350 millones, 51 millones de dólares. Pero ¿se debería de poner restricciones a los niveles de endeudamiento de las municipalidades? Hay restricciones en una ley, pero buscan algunas alcaldías la manera de sortearla o de obtener calificaciones para endeudamiento que no corresponden al estado real, unido a otros procesos como la titularización, que también son formas de deuda en la que han incurrido, no todas, pero importante número de municipios. La deuda municipal ya constituye uno de los problemas que deben ser abordados en conjunto con Comures, con SDEM, con los propios consejos municipales y buscar, porque aquí en el ínterin yo le recordaba cómo trabajaron los alcaldes cuando no había FODES. Entonces no debe haber una dependencia, más bien debe verse el FODES como una contribución para que los gobiernos municipales tengan obras que desarrollar en beneficio de sus comunidades y no utilizarlo subverticiamente para otros fines, como ha quedado bastante demostrado en algunas investigaciones, incluso de tipo penal, que está desarrollando la Fiscalía General de la República en estos últimos tiempos. Pero ¿cómo ven ustedes? ¿Consideran que hay alguna estrategia de desgaste hacia el partido oficial y hacia el gobierno al hacer cuestionamientos desde las alcaldías sobre el pago del FODES, al hacer cuestionamientos hacia el presupuesto? Nosotros, porque reclamen, no es que nos moleste. Evidentemente tenemos problemas de liquidez en el país y sí se exagera porque nunca el FODES se paga sino por el mismo concepto. El IVA se recibe a la mitad del mes del siguiente mes, ¿verdad? Entonces también el FODES se paga con un mes de retraso. Entonces ahora, cuando está de moda reclamar, se miente diciendo me deben tanto, hasta lo que no ha ocurrido. Pero que reclamen no es el problema, tienen un derecho de hacerlo, más no de convertir el reclamo en un mecanismo de desestabilización ni política, mintiéndole a los trabajadores a veces, a los trabajadores de las mismas alcaldías, o lo que han hecho en algunos momentos, obstaculizar el tránsito. Eso no es propio de los empleados municipales ni de los alcaldes o alcaldesas. Nosotros esperamos que haya tranquilidad en esto. Plan de boicot no es solamente de los alcaldes. El boicot a las finanzas públicas es un plan sistemático de la derecha en este país, a pesar de lo cual vamos saliendo adelante asegurándole a la gente, especialmente a la que más necesita, la prestación de los servicios públicos que el Estado debe garantizarle, su acceso a la salud, su acceso a la educación, el combate frontal a la delincuencia, obras físicas que faciliten sus comunicaciones entre unos lugares y otros. El Estado, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén ha venido cumpliendo y no oculta los problemas de liquidez generados especialmente desde que la Corte Suprema, a través de la Sala de lo Constitucional, retuvo los primeros 900 millones que estaban destinados para programas sociales y que estos han tenido que ser cubiertos de otra manera. Así que el boicot no lo vamos a atribuir únicamente a los municipios. Hay otros que están más detrás de esto y sin embargo lo entendemos
como una afrenta política que no es al gobierno ni al frente. Yo cuando te oigo a ti decir el FMLN está solo, no, solo está el pueblo si no hay presupuesto. El frente tiene pueblo, pero el pueblo no tendría las obras que el presupuesto le asegura. Si enfocamos bien los problemas, se entenderá quién causa los daños a la sociedad. El presupuesto no es para el FMLN, el presupuesto es para invertir en la sociedad y asegurarle a cada quien el acceso a cubrir sus necesidades. Pero de acuerdo a cómo está el sistema legal en este momento, el presupuesto puede ser aprobado por la Asamblea Legislativa por una mayoría simple, pero nos decían, el FMLN busca que sea con la participación de otros diputados, porque a la larga, cuando venga el proceso de financiamiento de parte de ese presupuesto, se va a necesitar una mayoría calificada. ¿Cómo ven el panorama ustedes a futuro? A raíz si se aprueba el presupuesto con 43 votos, incluso una diputada de Arena decía, si se aprueba con 43 votos, consideramos que sería un desastre el proceso de aprobación. Yo no sé qué le llamaría a ella desastre si no hay en enero para pagar obligaciones. Ese es más desastre. Es más irresponsable no votar por el presupuesto que incluye su propio salario y no vota por él, pero sí lo cobra. Perdóneme, pero es así es de crudo. Es un discurso hipócrita, ¿verdad? Donde que voten los demás, porque yo me aseguro para mis municipios, que son la mayoría gobernados por Arena, que les den el FODES y reclamen el FODES, aunque no hayan votado por el presupuesto. Que me paguen mi salario, aunque no haya votado por el presupuesto. Entonces, ese es un discurso, digamos, mentiroso. Es hipócrita, esconde otras cosas. Y el que sea por 7 años, Arena no ha votado. Y si hoy vota, qué bien que vote. Los invitamos a que vote, ¿verdad? Si el resto tampoco vota y no hay presupuesto, entonces serán los responsables. Nuestros votos sí están listos y le hemos venido diciendo a nuestro pueblo, nosotros sí queremos cumplir. Y si encontramos otros votos suficientes para aprobarlo, pues esa es la regla democrática en este país. Ojalá podamos encontrarlo. Diputada, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, en una conversación que sostuvo con nosotros también aquí siempre en este espacio de la entrevista de Hechos AM, él nos decía que tiene gran impacto en toda la situación que está viviendo El Salvador, la evasión y la elusión de impuestos. Él decía, este es un problema serio que no se ha atacado. ¿Cómo ven ustedes desde la Asamblea Legislativa? De hecho, en la Comisión de Hacienda, este tema lo han abordado en diversos momentos y han visto en cifras esta situación de la evasión de impuestos. Bueno, la evasión es un renglón, la elusión es otro, la elusión es la que más se puede atacar, ¿verdad? La evasión tiene que atacarse penalmente, por eso esperamos que la Comisión de Legislación cuanto antes dictamine sobre el delito fiscal, que es una figura nueva que permitiría no solo combatir a quienes hacen defraudación al fisco, sino también a la hacienda municipal. Nuestra visión de país no abarca solo el interés mero presente, ni para unas instituciones, es para todas. Igual que se evade o se elude en las cuentas nacionales, con la hacienda pública también se hace por algunos, por costumbre, en el ámbito municipal. Y fortalecer las finanzas municipales supone que cada quien que tiene que pagar tanto tasas como contribuciones especiales, o impuestos, deba pagarlo. Nosotros le pedimos a la Comisión y hemos reformulado el concepto de delito fiscal porque es uno de los requisitos para que la Fiscalía y el Ministerio de Hacienda tengan mejores herramientas para combatir la elusión y la evasión. Pero, ¿cómo ven ustedes cuando el sector privado dice es que nos están acosando? Ellos lo han dicho en diversas oportunidades a lo largo de las últimas semanas. Mire, yo hablo a veces en nombre del frente, del pueblo, pero a decir verdad también otros lo hacen desde una perspectiva distinta. Cuando un empresario habla o un político habla no significa que todos están hablando por él o él por todos. Sí.
Entonces yo no, como es la inmensa mayoría de empresarios los que pagan, yo diría que no tomemos en cuenta opiniones que son aisladas. Yo no creo que haya acoso. Lo que hay es mala costumbre de no ser fiscalizado. Y así como se fiscaliza el quehacer gubernamental, pues el poder que la ley le da a la autoridad de fiscalizar si las declaraciones de renta o de IVA son correctas, pues es una facultad que tiene el Ministerio de Hacienda y debe hacerlo. Creo que si lo hiciera más, no tendríamos los niveles de impago al Estado, que son varios millones, o de elusiones, o de deudas con el Estado que prescriben, y procedimientos que van dilatando porque buscan justamente llegar al momento en que ya no sea posible cobrar, aunque se haya cometido la falta de no pagar en tiempo. Diputada, aprovechando su presencia, me gustaría que habláramos también de un tema de muchísima actualidad, un tema del que se ha estado hablando en estos últimos días, desde el miércoles específicamente, el incremento del salario mínimo, el ajuste que se aprobó en el Consejo Salvadoreño del Salario Mínimo. ¿Cómo ven ustedes la situación que se ha generado a raíz de este proceso de aprobación que fue por parte del sector laboral y por parte de la representación del gobierno, y en la que no participó el sector privado, y que, bueno, se anunció desde la Asociación Nacional de la Empresa Privada que se iba a poner recursos tanto en instancias nacionales como internacionales a raíz de este incremento que se dio, que dicen ellos que es la forma que no es la indicada como se dio el incremento del salario mínimo? Mire, cuando quieren atacar la forma es para decir que si la forma no fue correcta, el resultado tampoco lo es. Es una forma hipócrita, otra vez, de decir que están de acuerdo con el salario mínimo, pero no con el mecanismo de aprobar. Ojalá no caigan los jueces en la trampa de aceptar semejante lógica. Bien. Que los trabajadores tengan por primera vez en muchos años, quizás en 50, 60 años, representantes que interpretan su necesidad, su realidad, y que facilitan dar un paso justo en las remuneraciones de los trabajadores que más necesitan, que ganan el mínimo, pues esto es una noticia buena en este año turbulento, con dificultades, y es una noticia de justicia para quienes más lo necesitan. Así lo vemos nosotros, que el campo tenía 28 años de no revisarse su salario, y son parte fundamental para crear la riqueza y el ingreso de sus patronos, de sus empleadores. Pues es justo que haya una remuneración digna y todavía insuficiente, pero que es un paso adelante, porque no corresponde plenamente a la necesidad de cubrir una canasta básica ampliada, pero sí para algunos, para el que menos, va a tener un aumento del 19.19%, y el que más va a tener un aumento de 102%. Cuando hablamos de 102, es el sector que viene más rezagado desde hace más de 20 años. El de hecho el sector agrícola. Es el sector agrícola. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que produce esa condición? Emigración, pobreza, fragilidad, vulnerabilidad de la gente y por lo tanto ser convertida de repente en pasto de la delincuencia. Estas son las formas de aportar y debería hacerse, como dice el obispo, cristianamente, con gusto, como un gesto solidario y económicamente correcto, porque el sector privado sí lucha frente al Estado y tiene reivindicaciones, privilegios de inversión, privilegios para importar maquinarias, equipos, privilegios para no pagar determinados tributos. Entonces es correcto que, y luego disminución por la vigilancia que el Estado ha hecho de los costos en energía, en combustible, en telefonía. Todo eso fue técnicamente demostrado a lo largo de más de un año, cuando el presidente, a través de la ministra de Trabajo, que ha hecho un trabajo muy excelente en defensa de
no solo de los trabajadores, sino de la productividad del país. Eso es bueno, que hoy tengamos esta buena noticia. El procedimiento ha sido correcto, ¿verdad? Yo escuchaba ese mecanismo, no estamos en contra del salario mínimo, sino de la forma. Es una manera engañosa de ocultarle al pueblo que dicen, si yo cuestiono la forma, entonces el resultado de esta forma no vale. Y de hecho vuelvo a quedar en el salario del pasado. Eso sería una estafa a la dignidad de los trabajadores. Y esperamos que ningún juez se preste a semejante patraña. También hay sectores ciudadanos que han expresado temor que el incremento del salario mínimo pueda generar alza de precios, decían, porque esto decían que puede ser contraproducente también. Pero ¿cómo ven esta situación? ¿Considera que está preparado el país para enfrentar este tipo de situaciones? Mire, Honduras, que lo hemos considerado a veces con menosprecio, así popularmente, hondureño, ¿no? Ha habido desde tiempo. Tiene salarios mayores a los que ha acordado el Consejo de Salario Mínimo. Guatemala tiene salarios mayores a los que hemos acordado. Solo Nicaragua está cerca de nosotros. Y ya no digamos Costa Rica. ¿Para dónde se van a ir estas empresas con una oferta de mano de obra más barata? Si somos la más barata en estos 3 países que somos el Triángulo Norte. No es factible. Luego, que no se entiende acaso que si la gente que menos tiene, al tener un salario mayor, va a ir a comprar y entonces los empresarios van a tener más que vender, si no se entiende la lógica económica de la remuneración justa para el 33% de los trabajadores privados, entonces no entiendo en qué mundo se vive. Esto es beneficioso para la familia, que va a recibir un aumento a través de la persona que trabaje en esta franja. No todos los empleados ganan salario mínimo. Está probado que en Globo ronda el 32-33%. Entonces, si ellos tienen más ingresos, van a comprar más. ¿Y quién es el que vende? Si no es el empresario, el comerciante. Es un ciclo virtuoso aumentar la remuneración y económicamente justo, porque son los costos de producir, son los tributos, son los salarios y son los impuestos y después la ganancia. Y la ganancia aquí anda como el 60%. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial y regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Bueno, estamos llegando ya a la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a esta mañana de martes 20 de diciembre. Hemos estado teniendo una interesante charla con la diputada Norma Guevara, la jefe de fracción del partido FMLN en la Asamblea Legislativa. Diputada, ¿cómo ven ustedes que puede llegar 2017? Sabemos que hay muchos retos por delante, pero ¿cómo lo ven ustedes desde la perspectiva legislativa? Bueno, va a ser un año importante porque las deudas que tiene la Asamblea con la sociedad son grandes. Apoyar el desarrollo de Ciudad Mujer, apoyar el desarrollo de un nuevo hospital de maternidad y un nuevo hospital para la parte norte del área metropolitana y otros servicios médicos. Apoyar a la Policía Nacional Civil, apoyar a la Fiscalía, por supuesto, a la Procuraduría, a la PDH. Hay una agenda debatida entre los partidos, y el gobierno, no solo Arena, sino el resto, para un ordenamiento de la finanza que supone asumir responsablemente medidas de gasto y de ingreso. Entonces, estas son deudas que quedan unidas a las, digamos, promesas de campaña de cada uno de los grupos parlamentarios que las teníamos, ¿verdad? A propósito de eso y con el tema anterior, yo recuerdo que una de las promesas de Arena fue que el salario mínimo debería ser 2 veces la canasta básica, o sea, sería más de $400. Fue una de las promesas y hoy se debería sentir contenta porque ha aumentado no a 400 y pico, pero sí un poco más que antes.
Pero ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, para las 10 de la mañana de este día, la Asociación Nacional de la Empresa Privada está anunciando que va a presentar pues, un recurso de inconstitucionalidad con el tema del salario mínimo? ¿Cómo ven ustedes de esta seguro va a situación? cuestionar el procedimiento, que es el mismo que se usó toda la vida y del cual ellos participaron para elegir sus representantes. Repito, yo le pido a los jueces, todos, en cualquier instancia que sea, que se respete el derecho de los trabajadores a una remuneración menos injusta, porque todavía sigue siendo injusta. Y es la clase trabajadora la que pone la mayor parte, ¿cierto? El empresario piensa, organiza, planifica, busca crédito, se arriesga, y todo eso se valora. Pero a la hora de desarrollar el trabajo, sin los que cortan la caña, los que cortan el café, los que recogen el algodón, los que venden en un almacén y atienden al cliente, pues el empresario no tendría las utilidades que tiene. Todos somos necesarios en ese engranaje que se llama productividad del país, de las empresas. El país es la suma de todo lo que nosotros cada uno somos y hacemos. Entonces debemos aspirar a que seamos cada vez mejores, no solo por las ganancias que se obtienen, sino por la conducta ética y justa frente a quienes ayudan a generar la riqueza de un modo determinante. Ahora bien, para 2017 yo creo que uno de los retos importantes que se viene es un tema que hasta ahora en 2016 se habló mucho, pero realmente se ha avanzado poco, el tema de las pensiones, diputada. ¿Cómo ven ustedes este tema que todavía también es un tema que está en la Asamblea y en la que tienen ustedes participación importante a la hora de discutirlo? Allí déjame plantearte que en este año las obligaciones previsionales del Estado con el Fondo de Obligaciones Previsionales, valga la redundancia, estaba cubierto con un decreto de reforma. Al haber una medida cautelar, eso está en el limbo. Nosotros esperaríamos que esto se resuelva para bien de los pensionados, se resuelva correctamente reafirmando el valor de la ley reformada. En el caso de no hacerlo, pues tenemos todos los partidos y principalmente Arena que contribuir a buscarle una alternativa de financiamiento. Lo que no podemos es dejar sin protección a trabajadores retirados y no buscar una solución como se ha acordado a través de una comisión de producir una reforma al sistema privatizado de pensiones que lo hace inviable y que ya está prácticamente al limbo de la quiebra, ¿verdad? No porque este gobierno no haya pagado, es el que más ha pagado sus obligaciones, sino porque el modelo envía el dinero a la empresa privada a través de comisiones, le manda al Estado un telegrama para que pague obligaciones sin financiamiento. Ese es el modelo, y ese modelo a lo largo del tiempo es insostenible. Y ese es el momento al que hemos llegado, y yo esperaría que en el año 2017, encontremos el acuerdo para una reforma de fondo del sistema privatizado de pensiones. No somos los únicos, vemos manifestaciones de más de 2 millones de chilenos protestando contra este sistema y contra este modelo, que es uno de los países en América Latina, de los 19 países que tienen el modelo privatizado. El resto del mundo lo tiene de otro modo y debemos de buscar soluciones que ayuden a los trabajadores, tanto los que ya están retirados como vos, como todos los empleados de este canal que están activos, pero que un día la edad nos lleva al retiro para que vengan otros, y debe haber garantía de los derechos para un retiro digno, con algo que corresponda al trabajo realizado en beneficio de la sociedad. Nosotros tenemos la disposición de contribuir a la solución. Es una lástima grande que en este año no se haya producido la reforma propuesta por el gobierno, porque no tendríamos ya adelantado un camino de solución. ¿Considera usted que 2017 va a ser determinante para este proceso? ¿Se puede lograr un acuerdo importante en tema pensiones en 2017? Hoy yo creo que personas que se negaban a ver la quiebra del sistema, con los números en la mano, lo están viendo. Y yo esperaría que eso ayude a producir el acuerdo político. Porque la reforma, el viraje del sistema antiguo a la privatización
fue algo hecho con ventaja para Arena, con 39 diputados en aquel momento, con apoyo de los diputados de la Democracia Cristiana y el PCN de aquel entonces, como lo ha dicho uno de los diputados, que es uno de los pecados capitales que cometieron, de votar con Arena por esa reforma. Yo creería que en este año que viene debemos encontrar juntos una solución a este problema de país y de toda la gente, no con una visión momentánea, no con un afán solo de ver al otro contendiente político que no lo apoyo, sino de respuesta al trabajador y al jubilado. Hay un último punto, diputada, que me gustaría que me diera usted su opinión respecto a una carta que ha sido publicada donde políticos de Estados Unidos lanzan un respaldo a las fiscalías de la parte del Triángulo Norte. Dicen ellos que se debe dejar trabajar a la Fiscalía General de la República, a los fiscales que están, dice, luchando contra la corrupción en esta parte de la región centroamericana. Ha sido firmado tanto por demócratas como por republicanos y piden a los gobiernos de la región que dejen trabajar a los fiscales. ¿Cómo ve usted este tipo de intervenciones? De hecho, la embajadora de los Estados Unidos, Jean Maynes, hacía eco de esta carta en redes sociales hace 12 horas. ¿Cómo ven ustedes este tipo de pronunciamientos que están ocurriendo en Estados Unidos y que tienen que ver directamente con la situación no solo de El Salvador, sino de la región centroamericana, específicamente Triángulo Norte? Bueno, mira, primero, ya que me tocas un tema fuera de nuestro territorio, déjame en primer lugar expresar nuestra condena al asesinato del embajador de Rusia en Turquía. Ya esas manifestaciones son peligrosas y expresan ese rumbo del mundo que debemos cambiar. Y debemos trabajar por la paz para todos y todos. Y la paz supone el respeto. Nosotros respetamos la labor y hemos respaldado la labor del fiscal. Fíjate, tiene 40 y pico de millones para construir su edificio. Se le han dado recursos para nombrar 100 fiscales. Se le ha aumentado la nivelación de los fiscales en un corto tiempo. Nosotros respaldamos la labor que debe hacer el fiscal y respaldamos su gestión en el plan de seguridad. Y cuando miremos que hay algo que no hace correctamente o conforme a la ley, como lo hacemos con cualquiera, lo vamos a decir. O lo hemos dicho. De modo que el respeto entre las instituciones y la crítica sana son parte del proceso democrático al que tenemos derecho de perfeccionar en beneficio de nuestra patria, ¿verdad? Y si hay opiniones positivas de terceros, bienvenida, siempre que no quieran, por esa vía, mandarle los expedientes que el fiscal debe tramitar. Eso sí ya sería contra la ley y no sería respaldo, sino sería injerencia. Nosotros deseamos que respaldos tengamos todos, como lo tenemos como país, y agradecemos a aquellos pueblos y países como Francia, como España, que nos dan, comprendiendo nuestros problemas, apoyo, créditos, ¿verdad? Bienvenido. Diputada, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana de martes, aquí a la entrevista de Hechos AM. Gracias por estar con nosotros también. En diversas ocasiones hemos hablado de temas siempre de país y bueno, le queremos agradecer por su participación siempre en este espacio de opinión de Canal 12. Gracias a ustedes y desearle a nuestro pueblo una feliz Navidad y que trabajemos todos unidos por un mejor país en el año 2017. Nosotros así cerramos el espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente a este día. Por supuesto que les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque ya venimos con la segunda parte de Noticiero Hechos.